Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias para hablar de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo que se lleva a cabo del 25 al 31 de octubre y la campaña entre 2020 y 2022 es Trabajos Saludables, Relajemos las Cargas. Esta campaña europea está basada en trabajos bianuales y aborda la prevención de los trastornos musculoesqueléticos a consecuencia del trabajo que incide en los empleos y más que nada tiene que ver también con el desarrollo de patologías que se dan por estar sentados, mala postura frente a la computadora, generando dolor de espalda, contracturas, y de eso ya hemos hablado con el doctor Ricardo Velasco en varias oportunidades. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Buenas tardes, bien. Sí, ya hemos hablado, porque hemos hablado separadamente, claro, no en realidad como evento profesional. Hemos hablado de las patologías osteoarticulares, de las patologías musculares, del esfuerzo cardiovascular que implica cuando hacemos un esfuerzo físico importante, o sea, las repercusiones que pueden tener. Pero no lo hemos encarado desde el punto de vista de lo que significa desde el punto de vista laboral. Claro. Porque en esto, si algo está cambiando, la medicina es algo muy dinámico, ¿no? Porque en el caso de la medicina laboral, están cambiando las labores, están cambiando las ocupaciones y están apareciendo otro tipo de patologías. Entonces, en una etapa donde era sobre todo la carga física, donde se controlaba más que nada. Ustedes se acuerdan cuando las bolsas de Portland venían de 50 kilos. Es verdad. Ahora vienen de 25. Sí, ¿por qué? Porque se vio que la sobrecarga con la cronicidad terminaban haciendo patologías osteoarticulares severas y era una sobrecarga que el ser humano a largo plazo no estaba en condiciones o le dejaba repercusiones permanentes, claro, secuelas permanentes, ¿verdad? Eso se bajó la carga y realmente llevó un tiempo y se vio que en cargas menores no aumentaba tanto los costos y se podía trabajar perfectamente. Después aparecieron toda la etapa de lo digital. Claro. Entonces aparecieron todas las patologías de pantallas. Y esas son las que hemos tratado contigo porque claro, tiene que ver con la mayoría de los trabajos que realizamos cada uno de nosotros y siempre hay en los diferentes trabajos, no importa en lo que trabajemos, casi todos tenemos una computadora frente a la que permanecemos muchas horas en el día. Y se generan, y lo hemos hablado contigo, problemas de contracturas musculares en el cuello, dolores de espalda, también problemas en la visión. ¿Por qué? ¿Por qué se da todo esto? Bueno, porque en realidad nosotros, la era digital comenzó muy rápido, pero en realidad la pandemia, si algo nos trajo, fue que se precipitó usábamos las computadoras y todo lo digital, lo usábamos más que nada en entretenimiento. Claro. Que empezó, en realidad, las generaciones más jóvenes, más horario, y las generaciones mayores las fuimos introduciendo de a poco. Sí. Empezamos media hora, una hora, y criticábamos a la gente joven que estaba de repente horas, porque había juegos, hay formas de comunicarse, ya nadie compra un diario de papel, ahora lo leemos en la computadora. Claro, todo es digital. Es decir, un trámite, si lo podemos hacer, lo hacemos por vía digital. ¿Quién no tiene su Facebook? ¿Quién no tiene esas curiosidades de Instagram? Las redes sociales están Twitter, todas. Claro. Y nos fue entrando de a poco y fuimos incrementando también el horario en el que estamos, la cantidad de horas. Y vamos a ver otra cosa, los muebles de nuestra casa o los muebles que usamos para poner las computadoras y las sillas, que es lo que nosotros hablamos, las butacas, no son las adecuadas muchas veces. Claro. Hemos puesto en un escritorio, en una mesa y en una sillita común, nos sentamos y estábamos, porque era un ratito. Claro. Y al ratito se hicieron horas y las horas se hicieron días.
entonces empezaron a aparecer las patologías, porque la altura no es la adecuada, la inclinación no es la adecuada, el sentarnos, la posición no es la adecuada. Cuando usamos, por ejemplo, el mouse, una de las cosas que tenían todos los programadores, que es una de las consultas que se quejaban, el dolor y las contracturas de hombro. Claro. Y yo le decía, bueno, a ver, vamos a hacer, ¿cómo se sienta usted? Y me hacían cómo se sentaban y cómo manejan el mouse. Y claro, y la gente tiende a apoyar la muñeca, pero el codo lo deja en el aire. Al dejar el codo en el aire, todos los músculos de la escápula quedan tensionados. Y 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos no es nada. Pero si llevamos 2 horas, se empieza a contracturar todo la escápula, todo el hombro y hasta el cuello, e inclusive dolores de cabeza. Todo ocasionado por una mala posición. Una mala posición del brazo, estamos diciendo. Del brazo, ¿verdad? Además del hecho de estar frente a una pantalla, las pantallas, la tecnología también ha aumentado o hemos avanzado y ha disminuido el brillo. ¿Ustedes se acuerdan en las primeras pantallas? ¿Se acuerdan cuando vinieron la televisión a color? Le decíamos a los incluso recomendamos que los niños no miraran más de 3 metros de distancia y no miraran más de 1 hora de televisión. Igual los chiquillos tenían dolores de cabeza y tenían sensación de lucecitas, como decían, que venían con tipo fotofobia y ese tipo de cosas. Y era todo por la pantalla lumínica. Tenían la retina nuestra no estaba acostumbrado a recibir tantos destellos de luz y nos fuimos acostumbrando a todo eso y ahora estamos prácticamente comiendo arriba del televisor, arriba de una pantalla, y si bien la tecnología ha aumentado, que han bajado los brillos y se regula y se ha estado, pensemos que... Ha aumentado la conectividad, Exacto. Son más horas las que estamos conectados. Estamos más horas, estamos más tiempo y entonces han aparecido otras patologías. Patologías que todas tienen un sentido, un criterio común de cómo solucionarlo, porque todos sabemos que el brazo, es decir, cuando uno le muestra a una persona dónde pone el codo y después ve y lo empieza a usar y se da cuenta del beneficio, pero claro, nos sentamos 10 minutos, cuidamos la posición. A los 20 minutos ya estamos en esa etapa. Tú sugerías, lo has dicho muchas veces, cada 20 minutos, media hora, en lo posible pararnos, cambiar la posición. ¿Eso en qué nos beneficia? Bueno, claro, nos beneficia en todo. Primero, nos beneficia porque la estructura muscular y osteoarticular la tenemos tensionada y fija. Entonces necesitamos movimiento, necesitamos estimular la circulación, relajar la musculatura, hacer un estiramiento, simplemente unos pasitos, estirarse un poco y volver a la tarea. Es decir, porque estamos en una actitud que no es fisiológica en nuestra naturaleza. Claro. Nosotros no estamos para estar sentados 8 horas mirando una pantalla plana, porque estamos mirando una pantalla plana. Vemos tercera dimensión, cuarta dimensión, pero estamos mirando una pantalla plana. Nuestras retinas leen en una pantalla plana. Nuestra musculatura, nuestra estructura física está toda... en una posición que no es la normal, no es la fisiológica. De alguna manera, hoy estábamos trayendo esta Semana de Europa para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para hablar de este tema de salud laboral, que yo creo que cada vez se cuida más. Pero vamos a desarrollar, voy a leer los objetivos de esta campaña para irlo comentando, ir analizando desde el punto de vista de la salud la importancia. Dentro de los principales objetivos de esta campaña, percibe una campaña de trabajo, como decíamos, saludable sobre sustancias peligrosas para sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir riesgos en materia de estas sustancias peligrosas y controlarla mejor por parte de los lugares de trabajo. Esto lo decíamos, quizás Uruguay es un país chico y no tenga estos problemas con plantas industriales contaminantes, pero a nivel de países más grandes, más desarrollados, esto es muy común. Claro, nosotros no tenemos una industria petroquímica, es decir, de petróleo y químicas, ninguna, no tenemos grandes desarrollos como para tener manejo de sustancias a nivel de escala, ¿verdad? Pero igual se manejan sustancias y creo que la gente ha tenido más conciencia, ha ido tomando con el tiempo, porque el tema es no es sacar leyes que obliguen a que la empresa
obligue, por ejemplo, usar una faja de cintura a la gente que manipula bulto. Sí. Me acuerdo una empresa de refrescos de aguas que la compró una internacional y a cada uno de los que trabajaban en los camiones les compró una faja y les obligaba a usarlas. Claro, y ahí ¿verdad? protegía las lumbares. En realidad están protegiendo las lumbares para que ninguno esté... ¿Por qué? Porque ellos la tienen por norma internacional. Claro. Era una multinacional francesa y bueno, les obligó a todo. Pero la gente, como no le tenían la cultura, le dieron la faja. No la usaban. La usaban desprendida, la usaban como que era un chaleco, como era una especie de adorno. Yo la tengo. Claro. Entonces la función no se cumplía. La idea es otra, la idea es que esté la reglamentación, que exija que la empresa lo dé, pero también la instrucción de que el obrero sepa qué se está cuidando, por qué se está protegiendo, porque la mejor protección es la que ejerce uno mismo. Sí, sí. A nivel de la construcción, ahora que decías esto, yo veo, si uno se pone a ver las distintas obras, ya utilizan casco, en algunos lugares están sujetos a un arnés, o sea, se está protegiendo más el cuidado del trabajador. Claro, la ¿no? construcción es de lo que más hemos avanzado. Más hemos avanzado. Hemos avanzado porque entre otras cosas se reglamentó mucho, se concientizó a los empresarios, se formó lo que se llaman los oficiales de seguridad, el capataz de seguridad. O sea, en cada obra hay una persona que es la encargada de seguridad, a la cual si el ministerio viene, sanciona a la empresa y sanciona a esa persona, donde un obrero esté. ¿Ustedes se acuerdan que la época cuando se construyeron muchas de nuestras casas, el casco era un gorrito de papel? Es verdad. Y después del mediodía se hacía un asadito y corría a veces alcohol, a veces no, pero la comida era copiosa y del mediodía en adelante era cuando empezaban los accidentes. Claro. Porque bueno, eso se empezó a corregir, se empezó a dar primero los arneses que corresponden, los uniformes que corresponden, el casco es obligatorio. Claro. Toda persona que entra en un obrador necesita el casco, es protección. Claro. Y la gente se fue concientizando y hoy por hoy la gente lo usa, los accidentes han disminuido un disparate. Yo tengo el ejemplo, porque bueno, ahí me tocó una parte, de cuando vamos a los cursos en el mar, la gente de la pesca, enseñarles cuando tienen que tener la ropa de abrigo, es decir, cómo hay que usarla, por qué hay que usarla. Claro. La gente que trabaja en esos enfriamientos que tenían, a muchos eran a base de amoníaco, que los pesqueros que venían acá todavía tienen base de amoníaco en su refrigeración, el uso de las máscaras. Claro, porque entre un escape de aluminio, un escape de amoníaco, puede llegar a ser mortal, ¿verdad? Entonces, el uso de la máscara, tener todo en condiciones con los filtros limpios, exigir, pero también de nosotros poner nuestra parte. O sea, exigir que estén los elementos y mantenerlos en actividad. Y eso es un tema educativo, es un tema que se fue educando, que fue de distintas generaciones, nos llevó un tiempo, unos años, pero creo que la gente le fue entrando y vieron los beneficios, porque en algunos de los últimos escapes, en las últimas cosas, la gente que estaba usando, sobre todo las tripulaciones nacionales, tuvieron bastante poca mortalidad. En sentido cero va a ser imposible, claro. Pero con los equipos adecuados, los accidentes no dejan, van a bajar, claro, a su nivel más mínimo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de accidentes laborales también hay que tener en cuenta no solo lo que estás diciendo de estos accidentes, sino también de prevenir la salud del trabajador, ¿no? Yo me pongo a pensar, y esto lo habrás visto muchas veces, esas personas que trabajan 9, 10 horas y están permanentemente paradas. Claro. Si sufren de la columna, ¿cómo termina esa persona? Por más que sea un vendedor, y bueno, es el trabajo, lo tiene que hacer parado, pero como decís tú, hay fajas, de pronto se puede implementar que cada, no sé, tantas horas pueda cambiar, sentarse. Claro, una cosa es una persona que esté parada, un policía, un vigilante, una persona que esté parada, que si tiene determinadas patologías o tiene ciertas tendencias, por ejemplo venosas, tiene lo que se llama medias de descanso. Claro. Que el uso permanente de ese tipo de cosas, digamos, previene la aparición de todo lo que sean patologías venosas de futuro. Claro. Y la gente lo sabe, creo que lo hemos hablado, sí, lo hemos hablado nosotros, pero creo que la gente lo está conociendo, que el BPS lo estaba dando. O sea que es un derecho que tienen. El tema es
que se los dé el Estado o que se lo dé la empresa y después que lo usen. Y que lo usen. Porque el tema es que me dieron 3 pares de medias por año y yo uso uno y de vez en cuando y porque me dan calor, entonces termino con los tobillos ¿verdad? Edematizados, claro, y las piernas pesadas y sentirme mal, y entonces no me va a servir de mucho, ahora que ¿verdad? decís esto, yo pensaba en esas fajas que las he tenido que usar, lumbares, sí, son muy calurosas. Para esta época es como si te dijeran, no sé, entras a un sauna, porque te pones esa faja y transpirás. Pero bueno, entiendo que a veces el que sufre de la columna no tiene más remedio que usarla. No, pero ¿sabés lo que pasa? Es lo que castigás la columna, porque la faja lumbar lo que le da es el sostén a las vértebras para que no hagas, digamos, de bisagra, porque el movimiento al bajar un cajón o algo claro, no es flexionando las piernas, o sea, debería ser flexionando las piernas, pero lo que normalmente tendemos es a agacharnos. Al estar más limitados y tener continencia, nos está protegiendo nuestros músculos y nuestras vértebras. Claro. Entonces, hacemos la prevención en gente joven que aparentemente no van a tener esas patologías. Después de años de cargar bolsas, después de años de cargar casilleros, todos tienen algún elemento. La enfermería, por ejemplo, la gente de la salud. Claro. La gente de la salud somos de los trabajos más insalubres. Paradojalmente, los médicos no somos insalubres. A ver, ¿por qué? Contanos, ¿por qué es el trabajo Porque entre otras cosas trabajamos con enfermos. Movilizar un paciente, bañar un paciente de una cama, muchas veces son 2 enfermeros y no es un tema que sean hombres o mujeres, son 2 enfermeros y corresponde que haya 2 mujeres. 2 mujeres tienen que movilizarlo y muchas veces son pesos importantes. Se les enseña, se instruye cómo hacerlo con el menor esfuerzo. Claro. Pero no siempre la gente respeta las reglas, primero por el apuro, por aquello que lo vamos relajando en cuanto al cumplimiento de la labor, y entonces empezamos con las patologías, y vas a ver que si hiciéramos unas estadísticas, la gente que lleva más de 15, 20 años en enfermería, todos ya han tenido dolores lumbares, que se le duermen las manos, a nivel cervical, algún tipo de mareo, de vértigo, de cosquilleo en miembros inferiores, claro, en fin, todo ese tipo de cosas que es secuela del maltrato que le estamos dando a la columna. ¿Por qué? Por no a veces respetar algún elemento. Claro, y a propósito de esto que estás diciendo, uno de los temas a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que la gente más se certifica, es por el tema de la espalda, de dolores en la espalda. Sí, la lumbalgia es a nivel mundial. Es la certificación más extensa a nivel mundial, y además es la que... Pero aparte te imposibilita de moverte cuando tenés una lumbalgia además es severa. Lo menos comprobable, porque podemos hacer una resonancia y comprobar que tiene un canal estrecho, que tiene una hernia discal, o puede tener una pequeña protrusión mínima del punto de vista radiológico, pero mucho del punto de vista clínico. O sea, yo no tengo una forma de medir cuánto dolor sentís tú. Claro. Y cuando te duele, la placa es la misma que cuando no te duele. Ahora, yo siempre le digo a la gente... Pero cuando te duele, acá no hay manera, a veces se te tuerce hasta la columna del dolor, quedás doblado del dolor. Eso es una posición antálgica, porque uno empieza, pero ¿qué pasa? Digo por las simulaciones, claro, que muchas veces ahí está, por el que se han hace querido loco, buscar de qué manera se comprueba, ¿verdad? Incluso medicina laboral en eso está siempre trabajando, porque quieren sacar los simuladores y que el enfermo de verdad tenga todos los derechos y tenga todas las... Ante la duda siempre se va a certificar, nunca vamos a dejar a nadie trabajando con dolor. Un caso, no voy a decir de dónde, pero de una persona que se certificaba en una empresa y estuvo 2 años por problemas lumbares certificándose, finalmente la terminaron despidiendo, pagándole el despido porque, como decís tú, no había manera que pudieran esta empresa corroborar. En realidad ya te pones a pensar que no vayas en 2 años a trabajar, y aparte lo veían a la persona moverse, era un poco hacerse el vivo, ¿no? Pero ¿de qué manera también por parte de las autoridades a nivel ministerial pueden, como decís tú, comprobar esto? Claro. Más que comprobar, es tratar de que ningún enfermo siga trabajando y que los no enfermos
digamos, no estén bien, trabajando. Claro, sí, porque la idea es esa. La mayoría de la gente es honesta y tratar de darle más derechos, maximizar los derechos, claro, que no es el tenor de nuestra charla hoy, pero sí es lo que a veces se nos plantea cuando uno le toca certificar a una persona. Sí, en eso tenés experiencia. No, pero ante la duda uno siempre va a estar a favor del paciente, claro, pero a veces uno tiene que, si bien le doy unos días, pasarle el mensaje que esto tiene, o sea, cuando uno ve que clínicamente no corresponde a lo demás, no le puedo negar lo que me manifiesta la persona. Claro. Pero sí decirle, me parece que esto tiene un punto, y bueno, y si no, dónde estudiarlo, claro, y cómo tratarlo. Porque el dolor es una urgencia, siempre debemos tratarlo. Claro. Entonces, la prevención, otra cosa que usamos, por ejemplo, y eso es de la época ya de UTU, cuando se forman en los cursos técnicos, por ejemplo, en las piedras de afilar, donde usan todo lo que haya elemento giratorio, en los tornos, sí, en todos esos tienen unos lentes de protección. Claro. Los lentes de protección, que era una lucha que los usaran. Las caretas de soldadura, era una lucha que las usaran, porque estaban los lentes allí colgados, estaban las caretas y no, la gente no tiene la costumbre, no porque me molesta, no porque me da calor, no porque yo si no veo, claro, tengo que hacer un punto y no lo veo. Entonces y eran todos de explicarle la prevención, las, claro, quemaduras, la patología con los años que va teniendo a nivel ocular. Claro, que puede llegar a tener. Yo creo que hoy esta columna, a propósito de esta Semana Europea de la Seguridad y del Trabajo, es un poco para concientizar a los trabajadores, a todos, en lo que hagan, de tomar las medidas para que tengan una vida saludable, ¿no? Más allá, porque como bien decís, Ricardo, esto puede tener consecuencias a lo largo de los años, no en forma, claro, inmediata, y pensemos que quizás alguien que nos está escuchando es una persona joven y dice, a mí no me duele nada, no pasa nada, pero en unos años le va a, claro, cobrar factura al cuerpo. Cualquier tarea que hagamos, ejerzamos con forma profesional, quiere decir que estamos unas cuantas horas al día en la misma, tenemos que tener prevenciones, elementos de prevención en cada cosa. Claro. Por ejemplo, la gente que conduce automóviles, ¿verdad? El conducir. Muchas veces, si no ponemos el volante en la posición adecuada o la butaca en la posición, claro, adecuada, el estar manejando todo ese horario con una posición antálgica, 10-12 horas. Claro, pero a veces las butacas que son muy bajas, a veces hay que recomendarles que pongan un relleno, que pongan, claro, un asiento, que pongan algún almohadón o alejar el volante. Se les explica, se les enseña cuál es la posición del volante, cuál es la posición ideal, con el uso del cinturón. También los cinturones de seguridad, uno lo ha visto en los ómnibus, en los choferes profesionales, que lo llevan como de adorno, ¿verdad? Lo llevan medio suelto, no todos, lo llevan... pero algunos obviamente que claro, no todos. Pero decirle a esa persona, obviamente uno cuando está como usuario no se lo va a decir, pero esa persona, ante un accidente, claro, si un cinturón está flojo, es que no le va a servir de nada. De nada, claro. El contragolpe, que es el efecto mortal en el choque de atrás, si el cinturón está suelto o el apoyacabezas está muy bajo, es una palanca que es mortal. Estamos en la hora. Esto que vas diciendo me parece que está ideal para los que nos están escuchando, porque esto va más allá. Los asientos traseros de los autos, poca gente se pone el cinturón de seguridad, también, que estaría bueno que se lo pongan también, porque si tienen un accidente... Por encima que nos multen o no, ¿eh? Sí, no estamos hablando de la multa, estamos hablando de prevenir, que siempre es mejor que curar. Sí. Ricardo, se nos fueron los minutos, agradecerte, como todos los jueves, un placer. Creo que este tema nos va a dar para seguir desarrollando, para seguir viendo qué actitud tomar para prevenir accidentes, para prevenir una mejor calidad de vida. Vivencias.